Señor, te damos gracias, Dios de los cielos, por este tiempo, Señor, de devocional. Te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra, Dios. Te damos gracias, Señor, por todas tus misericordias, Señor, y por todos tus favores, Señor. Te damos gracias, Dios de los cielos, por un día más de vida que tú nos regalas, Señor. Gracias porque aún podemos disfrutar de nuestros seres queridos, porque aún podemos disfrutar de las maravillas tuyas, Señor, del aire, del viento, del agua, de la brisa. Gracias, Señor, por todas tus misericordias, porque podemos disfrutar de tu presencia, porque sabemos, Dios de los cielos, que tú habitas aún con nosotros, que tu Santo Espíritu nos guía y que tú estás a favor de tus hijos, que podemos ver tu favor para con nosotros en la tierra de los vivientes, como lo dice tu palabra. Colocamos este devocional en tus manos, pidiendo tu guía y tu dirección, en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos. Los invito a que abramos la palabra de Dios en 2 de Timoteo 1:5. Dice así la palabra de Dios: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Hace 8 días, mis amados hermanos y hermanas, les hablaba acerca de Timoteo, un hijo en la fe del apóstol Pablo. Y les hablaba de que el apóstol Pablo habla de Timoteo, de que en él habitaba una fe no fingida. Pero esta fe que habitaba en Timoteo era gracias a su madre y a su abuela. Su madre, dice la palabra del Señor, que se llamaba Loida, y su abuela Eunice. El título de la enseñanza de hace 8 días era Una madre de fe. Y el título para esta enseñanza de hoy es Una fe no fingida. Y Pablo resaltaba la fe no fingida que él veía que habitaba en su hijo Timoteo. Y es maravilloso ver cómo Pablo lo plasma en la Escritura cuando él le dice que él trae a memoria, que Pablo traía a memoria la fe no fingida que había en Timoteo, pero que esta fe era a través de que Timoteo había sido enseñado por su madre y por su abuela. Esto es un legado. Este fue el legado que esta mujer, Eunice y Loida, le dejaban a su hijo y a su nieto. Ese es el legado que esta mujer le dejó a Timoteo. Y Pablo lo resalta, lo hace ver de que en él habitaba esa fe, que él podía ver en Timoteo esa fe, que era una fe no fingida. En la Biblia NTV dice así este mismo versículo, pero en otra versión dice: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. ¿Cuál fue el legado que estas dos mujeres le dejaron a Timoteo? Una fe no fingida, una fe sincera, una fe que mostraba el amor y lo que ellas creían,
compromiso para con Dios, la Escritura. Como madres creyentes en nuestro Señor Jesús, ¿qué clase de fe le estamos proyectando a nuestros hijos? Pablo le dice a Timoteo, tú tienes la misma fe, y es una fe sincera. Cuando dice que es una fe no fingida, le está diciendo, tú tienes una fe sincera, pero él, vuelvo y le repito, resalta que esta fe provenía de su madre y de su abuela. Ese fue el legado que ellas le dejaron a Timoteo, y Pablo lo resalta. Para Pablo era sorprendente. Significa que la fe de ellas era tan sincera, que no era una fe fluctuante, no era esa fe que se dejaba llevar por las circunstancias malas o por el tiempo agitado o por una mala o una falsa enseñanza. Aquella fe fluctuante es aquella fe que uno se deja llevar por cualquier circunstancia. Es esta actitud. Una fe fluctuante es una actitud que arrastra a una mujer, que la lleva a dudar, a desconfiar, a no creer en sus convicciones, en sus creencias, que es inmadura. Nosotras como madres deberíamos abrazarnos a la verdad del Evangelio y creer y no desfallecer. Nosotras somos las que les proyectamos a nuestros hijos con nuestros ejemplos de vida. Mujeres, aún hasta para el hombre que hoy está escuchando esto, si Dios te está hablando a ti a través de esta enseñanza, tómala también para ti, varón. Tus hijos te ven desanimado, desanimada con Dios. Tus hijos te ven pecar continuamente. Les das mal testimonio. No solamente es ir a una iglesia. No es solamente orar. Es vivir una vida recta delante de Dios. Es vivir la Escritura, abrazarnos a la Escritura y caminar conforme la palabra de Dios nos dice. Y si nosotros vivimos y caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que Dios nos dice, nuestros hijos lo verán. Hace 8 días les decía que un hombre dejó un escrito donde él decía, aprendí más del Evangelio por mi madre que de cualquier otra persona. Nuestros hijos van a vivir, a caminar y a actuar dependiendo de lo que ven en nosotros, de lo que ve en ti, mujer. Nuestros hijos pasan más tiempo con las madres que hasta con el mismo papá. Quiero leerles un poquitico acerca de Eunice y de Loida. Loida e Eunice son 2 mujeres en la Biblia de las cuales no se habla con muchos detalles, pero dentro de lo poco que menciona el apóstol Pablo, dice que en ellas habitó una fe no fingida, y a la luz de la vida de Timoteo, de quien sí tenemos más información en las Escrituras, podemos ver el hermoso legado que fue depositado en su corazón por estas 2 mujeres de Dios. En el libro de Hechos capítulo 16 dice que cuando Pablo llegó a Derbe y Listra, allí encontró a Timoteo, quien era hijo de una creyente judía, Eunice, pero de padre griego, y que los hermanos que estaban en Listra y en Iconia daban buen testimonio de él. Fíjense que la Biblia dice que su madre era judía creyente, pero su padre era griego, era un no creyente. La ciudad de Listra, donde probablemente creció Timoteo,
estaba llena de culto a ídolos. La palabra de Dios no era conocida en aquel lugar. Sin embargo, a causa de la instrucción intencional y persistente de Eunice y de Loida, Timoteo podía ser conocido como un joven de buen testimonio entre los hermanos que habitaba allí. Recuerden la enseñanza de su madre y de su abuela. Otros textos en la Biblia nos hacen ver cómo desde pequeño Timoteo estuvo recibiendo instrucción en la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 3, del 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde niño has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe en Cristo Jesús. Una pregunta: ¿de quién había sido enseñado? O sea, ¿por quién Timoteo había sido enseñado? ¿Por quién le había enseñado a él las escrituras? ¿Quién le hablaba a él de palabra, de poder? ¿Quién lo había instruido a él? Su madre y su abuela. Él había sido instruido en las escrituras y enseñado desde niño por su madre y su abuela. Registra la palabra del Señor de que él era hijo de un inconverso. Vivía en una tierra, en una región donde había mucha idolatría. Pero Timoteo se había conservado en la escritura y se convertiría en el hombre de Dios que Pablo habla y hace reseñas de él a causa de la instrucción de su madre y de su abuela. Nosotras como madres, ¿qué le estamos instruyendo? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué legado les estamos dejando? ¿Cuántas veces nos sentamos a hablarles, a predicarles la palabra del Señor? ¿Cuántas veces nos sentamos a enseñarles, a tatuar la palabra de Dios en sus corazones? Confiar en el hecho de que aunque Timoteo estaba creciendo en un ambiente totalmente contrario a la palabra de Dios, el Señor a través de la instrucción temprana en las Sagradas Escrituras podría convertirle en un siervo suyo y en un hombre de Dios ejemplar. Es evidencia de que Loida y Eunice ciertamente había una fe no fingida, un amor auténtico por el Señor y por su palabra, que las capacitó para ser maestras para este joven que posteriormente se convirtió en un pastor y maestro para el cuerpo de Cristo. Mujer, no te canses de hablarle, varón, no te canses de hablarle a tus hijas, de hablarle a tus hijos. Porque esa palabra que tú plantes en sus corazones algún día dará fruto. Porque la palabra de Dios no se devuelve vacía. No te canses de hablarle palabra de Dios. No le hables sabiduría y conocimiento tuyo, háblale palabra de Dios. La palabra que desde niño fue plantado en el corazón de Timoteo fue la que lo llevó más adelante a ser el hombre de Dios que registra la palabra. Dale ejemplo, da ejemplo. Déjales como legado el ejemplo que tú les des a tus hijos. El ejemplo de estas dos mujeres nos enseña que no importa cuán difícil sean las circunstancias a nuestro alrededor o cuán deteriorada esté nuestra sociedad, la instrucción en la palabra de Dios ha de hacer una diferencia marcada en el corazón de quien la recibe, pues toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir e instruir en justicia. En 2 de Timoteo 3:16, la palabra de Dios es ciertamente viva y eficaz. Hebreos 4:12. ¿Para quiénes estamos siendo maestras e instructoras? Estamos siendo ejemplo de una fe no fingida. ¿Para quién? Confiamos en que verdaderamente la palabra de Dios sembrada en el corazón puede hacer que vivamos vidas contra cultura.
En Loida y Eunice tenemos testimonio de los maravillosos frutos que resulta de instruir a otros en la palabra de Dios, de instruir a sus hijos, a nuestros hijos. Ellas instruyeron a su hijo en la palabra de Dios y vieron los frutos. Y de ejemplificar con nuestras vidas, ser un ejemplo. Tenemos que ser un ejemplo con nuestras vidas a nuestros hijos. Tú puedes decir que amas a tus hijos, pero si no les estás dando el ejemplo, no estás haciendo nada. ¿Sabes una cosa? Tú les puedes estar diciendo y repitiendo a tus hijos, no hagan, no hagan, pero tus hijos no van a hacer lo que tú les digas. Nuestros hijos van a hacer lo que nos ven hacer a nosotros, no importando la influencia contraria que haya alrededor. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esto lo dice en Gálatas 6:9. Una fe no fingida. El legado de Loida Eunice. Vive una fe verdadera y este será el mejor legado que le podremos dejar a nuestros hijos. Las bendigo, los bendigo enormemente en esta tarde en el nombre del Señor Jesús. Y si aún no has tenido hijos, pero en tus planes está algún día ser madre, el mejor legado que le puedes dejar a tu descendencia es empezar a leer la palabra del Señor, metértela en tu espíritu y vivirla, porque tú vivirás conforme lo que tengas en tu corazón y en tu espíritu plantado. Y esto mismo les proyectarás a tus hijos y a los demás. Te bendigo en el nombre del Señor Jesús. Y que tengas un feliz resto de tarde. Bendiciones.